y en la que usted transmitió la importancia de hacer pedagogía de la transición. Ujú. Y además aquel día pues comentó algo muy importante, que es que pues usted visita centros habitualmente, y entonces pues dijimos pues vamos a hacer algo para el Instituto Avalon, ¿vale? No sé si Muy se bien. le oye bien, a ver si... Sí, bueno, Se ha ido un poco si el me oye sonido. bien, Un se momentito. me oye bien. A ver qué pasa ahora. Hable un momentito, por favor. Vale. Bueno, Ahora sí, ahora mejor. aprovecho para saludar a todos los alumnos y alumnas y a los profesores, para decirle que yo estoy encantado de efectivamente intentar transmitir lo que supuso la transición política en España. Buenos días a todos. Bueno, pues yo creo que lo mejor es empezar con un aplauso y ya va viniendo el primer alumno para hacerle la pregunta, ¿de acuerdo? Un Muy aplauso. bien. Eh, Buenos días, señor Guerra. Hola, ¿qué tal? Me llamo Josin David y yo voy a hacerle la primera pregunta. Teniendo en cuenta el contexto de partido único de la época franquista y las consecuencias que conllevaba pertenecer a una causa política distinta a la del régimen, ¿cómo se organizaban las reuniones y qué temas solían tratar durante sus primeros años en el PSOE? ¿Se planteaban ya alcanzar la democracia? Bueno, tienen que hacer un ejercicio de imaginación para darse cuenta de cómo era entonces aquello. Fíjense que más de 3 personas reunidas era considerada una reunión ilegal y podrían venir a detenerlo a su casa si estaba con 3 amigos tomando una copa, pero si eran gente politizada, venía la policía y decía más de 3, reunión clandestina, a la comisaría. Entonces, fíjense, mi primer choque con la policía no es directamente por razones políticas. Yo tenía 17 años y estaba en un parque con una chica a la que besé y apareció detrás de un árbol un policía con un papelón que venían las tarifas de los distintos besos, la multa por poner un beso según el tipo de beso que fuera. Una cosa, tiene que hacer un ejercicio. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en esas reuniones? Pues planificar cómo oponernos al régimen, es decir, pintadas en las paredes por la noche, de madrugada, pintábamos contra Franco, contra el régimen, eh, envíos de papelitos que repartíamos por el suelo para que la gente por la mañana lo descubriera, pegatinas que poníamos en las columnas de las casas, de las puertas de las casas. En fin, las reuniones se centraban en cómo conseguir la libertad, cómo quitarnos de en medio una dictadura que lo reprimía todo. Y era todo alrededor de la libertad. No era fácil, era muy complicado porque el control del gobierno era muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, hacíamos lo que podíamos. También preparábamos boicot a las figuras del franquismo que venían a la ciudad donde yo vivía en Sevilla. Y cuando venía, sobre todo a la universidad, un ministro de Franco, pues le preparábamos una bronca buena en la universidad. Y ese era el motivo central de las reuniones, la libertad. Muchas gracias, señor Guerra. Ah, Adelante. Siguiente. Ahí tienes. Buenos días, soy Álvaro de Más Lima. va. Mi pregunta era, durante los últimos años de la dictadura, hubo muchos grupos distintos que se pusieron al franquismo de diferentes maneras. Desde su punto de vista en el PSOE, ¿cómo valora usted la importancia que tuvieron estos grupos en la lucha contra el régimen y qué cosas importantes aprendió su partido de esa etapa para ayudar a construir la democracia después de 1975? Bien, durante el franquismo había muchos pequeños grupos que intentaban oponerse a la dictadura. Algunos eran partidos políticos, clandestinos, ilegales, que no podían desarrollarse libremente, y otros eran asociaciones de vecinos, asociaciones de padres de alumnos en los colegios. No eran exactamente organizaciones políticas, pero que se oponían a la represión que tenía la dictadura. Pero cuando realmente vimos cuántos grupos había en España políticos, fue cuando llega la democracia. Cuando en el año 77 son las primeras elecciones, se presentan a las elecciones 450 grupos políticos. Le llamamos entonces la sopa de letras, porque era una sopa de el PSOE, el PSDD, SD, en fin,
montones de partidos, que claro, quedaron representados en el Parlamento 10 entraron en el Parlamento, de los 450 que había. Entonces eso se depuró. Pero durante la dictadura es verdad que en muchos sitios había focos contra la dictadura, aunque no fueran estrictamente partidos políticos. ¿Ayudó eso a la lucha por la democracia? Desde luego, claro que sí. ¿Qué aprendimos nosotros? Pues aprendimos a que los mensajes deben ser pocos y claros. Cuando ustedes vean a un político que habla un discurso que propone 40 cosas, no se entera nadie de nada. Hay que dar 2, 3 mensajes. Y hay que darlo con claridad. Fíjense, las oraciones subordinadas no se deben incluir en un discurso político, porque el que lo oye pierde en el sentido de lo que está diciendo. Las oraciones deben ser únicas, sin meter oraciones dentro de oraciones, porque se pierde el interés. Todo eso lo íbamos aprendiendo al compás de que dábamos no era una conferencia porque no era público, reuníamos a la gente clandestinamente, damos un meeting clandestino y aprendimos a expresarnos con claridad y llevando el mensaje que queríamos llevar, que entonces era la democracia, la libertad. Claro que aprovechamos cualquiera de las burradas que hacía el régimen de la dictadura para atacar a la dictadura. Y aprendimos todo, claro, que lo aprendíamos todo sin ejercicio público, todo clandestinamente. Y no es lo mismo que cuando llega la libertad, uno se expresa con toda tranquilidad y con toda libertad. Pues muchas gracias. Ah, Buenos días, don Alfonso. hola, buenos días. Me llamo Silvia y mi pregunta es la siguiente. Sabiendo que formar parte de uno de los muchos partidos que estaban prohibidos durante la dictadura era muy peligroso, ¿hubo algún momento en el que temiera por su libertad, por su vida y se arrepintiera de formar parte de un partido ilegal en su momento? Entonces había muchos momentos para temer por la libertad, incluso por la vida. Le citaré solo un caso. En una de las pintadas nocturnas que hacíamos, a un compañero le dieron 4 tiros en el estómago, o sea, por pintar en las paredes contra la dictadura. O sea que el riesgo existía. Y luego había un riesgo que era más seguro, y era que si te detenía la policía, te torturaba. Y te torturaba muy fieramente. Entonces había que andar con muchísimo cuidado porque el peligro existía, y no solo el peligro, la realidad. Estamos viendo continuamente, por ejemplo, dirigentes de las juventudes suecas decidieron venir a Sevilla a visitarnos a nosotros, a los jóvenes socialistas que había en Sevilla. Los recibimos en el aeropuerto, los llevamos a una reunión, eran extranjeros que representaban a la juventud socialista sueca, pero el gobierno era socialista, es decir, que era gente representativa de un poder. Y solo por eso detuvieron a varios que los torturaron de una manera brutal, porque se habían reunido con unos jóvenes socialistas de Suecia. Fíjense usted la peligrosidad de lo que habían hecho. Hoy hubo una tortura muy fuerte a muchos compañeros. O sea que el peligro existía cada día. Muchas gracias. Ah, sí, sí. Buenos días, don Alfonso. Soy Hola. Eric y esta es mi pregunta. En 1974, durante la dictadura franquista, el PSOE celebró su congreso en Suresnes, cerca de París, ya que los partidos políticos eran ilegales en España. En ese encuentro se produjo el relevo de los líderes históricos del exilio por una nueva generación encabezada, entre varios, por Felipe González y usted mismo. ¿Cómo vivió usted aquel congreso de Suresnes y qué importancia cree que tuvo para el futuro del PSOE y de la transición? Pues para mí, inicialmente, al principio, aquello era una reunión como las que yo había hecho muchas en el extranjero. Yo prácticamente toda la semana cogía un R8, un Renault 8, en Sevilla, que terminaba mis clases de profesor, joven profesor, cogía un R8 y me iba a Francia a hacer reuniones, sobre todo en Bayona, en un hotel que se llama el Hotel Larreta. Ahí casi cada semana hacíamos reuniones de la dirección del partido. Yo estaba acostumbrado a hacer reuniones en el extranjero. En esta ocasión, sin embargo, la cosa fue mucho más seria porque vinieron algunos representantes políticos famosos, por ejemplo, François Mitterrand, y François Mitterrand
nos dio un discurso allí en el que nos dijo, ustedes dentro de poco tendrán responsabilidad de gobierno. Y a mí eso me asustó, porque yo estaba luchando contra la dictadura, pero yo no pensaba formar parte de un gobierno ni nada parecido. A mí me interesaban otras cosas, la literatura, el teatro, la poesía. Entonces a mí aquello, como que nosotros vamos a ser responsables, me dio un susto terrible. Entonces yo lo viví con una cierta preocupación de que se pudiera cumplir el vaticinio que había hecho François Mitterrand, que por cierto se cumplió. Entonces, aquello fue importante para el partido, sí. Antes de ir a Suresnes, este pueblecito que está cerca de París, que nos reunimos en un teatro que se llama el Teatro Jean Villard, pues aquello tuvo mucha importancia porque antes de ir, mucha gente pensaba que el Partido Socialista tal vez iba a desaparecer, porque llevaba 42 años sin presentarse unas elecciones porque no había elecciones. Entonces, después de 42 años, había muchos que pensaban que se habían olvidado del Partido Socialista. Sin embargo, esa reunión de Suresnes con François Mitterrand, con una serie de representantes políticos que llegaron a saludarnos, pues le dio una vitalidad al Partido Socialista que si no hubiese habido esa reunión, el partido tal vez no hubiese sido recogido posteriormente como fue hasta llevarlo en 5 años a gobernar España. Muchas gracias, señor Enrique. Señora Guerra. Sí. Hola, buenos días. Hola. Soy Sara y le voy a hacer la siguiente pregunta. Tras la muerte de Franco, el rey Juan Carlos I sorprendió a muchos al impulsar la democracia en lugar de continuar con la dictadura. Como miembro destacado del PSOE durante la transición, ¿qué opinaba usted en ese momento del papel del rey? ¿Con el paso del tiempo cambió su visión personal del rey? Vamos a ver, antes de la transición, todos pensábamos que el rey Juan Carlos era tonto. Es la idea que teníamos. Pensábamos que era una persona inútil, que Franco lo manejaba, y sin embargo dio una sorpresa enorme. Cuando Franco muere, le entrega todo el poder y el rey, entonces ya rey Juan Carlos, decide que él no quiere el poder, que él quiere la democracia. Impulsa la democracia y nos dejó a todos absolutamente sorprendidos, porque todo el mundo pensaba que Juan Carlos iba a ser el continuador de Franco y que además era tonto, que estaba manejado por uno y por otro, pero no fue así, fue un hombre de una enorme personalidad. Y justamente él entrega el poder a la democracia, en lugar de quedársela, en lugar de seguir siendo un dictador como era Franco, él entrega la democracia y cuando poco tiempo después, el 23 de febrero de 1981, hay unos guardias civiles que se rebelan para volver a la dictadura, él es el que para ese golpe, el mismo Juan Carlos. O sea que su papel en la transición fue eminentemente progresivo y de aplaudir. Luego han venido otras cosas al cabo de los años, problemas de amoríos, problemas de dinero, que en eso yo no puedo estar en absoluto de acuerdo con nada de eso, pero eso no puede tapar, no puede eclipsar que este fue un rey muy democrático, que teniendo todos los poderes de una dictadura decidió no ejercer. Por tanto, claro que al cabo del tiempo ha ido evolucionando la idea que yo tengo sobre Juan Carlos. Primero pensábamos que era un inútil, que no serviría, que no sería democrático. Nos sorprendió, fue democrático. Después defendió la democracia cuando un golpe de Estado quiso acabar con la democracia. Y ahora, pues, con estos problemas personales, pues la gente tiene otra idea distinta de él. Pero eso no puede eclipsar, no puede opacar la gran labor por la democracia que hizo durante la transición. Muchas gracias. Nada. Buenos días, don Guerra. Hola. Soy Rubén. Y mire, en el 76 tuvo lugar en Madrid ya el 21 Congreso General del PSOE. Aunque todavía no estaba legalizado el partido, usted fue el que dirigió ese congreso y consiguió reunir a los grandes líderes socialistas europeos de por aquel entonces. Entonces, ¿cómo recuerda usted este congreso? Sí, mire, a mí me encargan organizar el Congreso. Yo lo primero que hago es ir al Palacio de Congreso a pedir hacer una reunión. Y el director entonces
todavía no estamos en la democracia, el director me dice que allí no pone un pie un socialista mientras él esté allí, de ninguna manera. Entonces me tengo que ir a un hotel y alquilo un hotel. Y pedí permiso al gobierno para celebrar el Congreso. El gobierno no me contestó. Me contestó indirectamente a través de un periodista alemán que vino a verme y me dijo, oye, he hablado con un ministro y dicen que no lo van a prohibir ni lo van a autorizar, que hagáis lo que podáis. Y entonces, cuando yo empiezo a organizar el Congreso, veo que está rodeado de guardias civiles con metralletas. Yo no sabía si era para detenernos a nosotros o para protegernos a nosotros. Entonces puse un servicio de orden enorme. 450 personas guardando el orden para que no hubiera atentado ni nada. Llegaron todos los grandes líderes, François Mitterrand, Willy Brandt, Olof Palme, Pietro Nieni, todos los grandes líderes socialistas vinieron al Congreso. Todo prohibido, prohibido no autorizado. Y fue un espaldarazo al Partido Socialista impresionante. Y creo que lo vivimos con una gran alegría. Los discursos fueron muy buenos, especialmente si tienen ustedes ocasión de investigar. Vean el discurso que hizo Olof Palme, el primer ministro sueco. Fue un discurso maravilloso. Y aquello se vivió como una gran fiesta. Y todavía no había democracia. Teníamos que tener mucho cuidado de los posibles atentados que hubiera. Uno de los asistentes era Carlos Altamirano, el que había sido secretario general del Partido Socialista de Chile antes del golpe de Pinochet, y sabíamos que habían venido a Madrid un equipo de gente de Pinochet para matarlo. Entonces teníamos que estar guardando muy bien a Altamirano para que no sufriera un atentado. Pero en fin, fue una fiesta. Muchas gracias, don Ferran. Nada. Hola, buenos días. Hola. Poco después de este congreso, el gobierno de Adolfo Suárez consiguió aprobar la ley para la reforma política y se fueron legalizando los partidos políticos, entre ellos el PSOE. Usted vivió todo este proceso desde dentro. ¿Cómo fue para usted ver legalizado finalmente su partido en febrero de 1977? Pues verá, cuando Adolfo Suárez convoca el referéndum para la ley de reforma política, los socialistas no podíamos apoyar ese referéndum, porque no era la democracia completa. Era una apertura, se abría hacia la democracia, pero no una democracia completa. No podíamos aprobarlo, pero queríamos que se aprobara, porque era mejor un paso, por pequeño que fuera, que no el cierre del búnker de los contrarios de la democracia. Por tanto, estábamos en una situación muy compleja, porque no podíamos dar nuestro apoyo, pero queríamos que se aprobara. Se aprobó. Y empiezan a legalizarse los partidos. Y claro, ver un partido legalizado al que yo había dedicado 20 años de mi vida clandestina, 20 años luchando por un partido en clandestinidad, verlo de pronto legalizado, la verdad es que era una especie de satisfacción personal muy grande, porque todos los esfuerzos que se habían hecho durante 20 años ahora se correspondían con una legalización como una democracia francesa, alemana o irlandesa. Y para mí fue una enorme satisfacción de poder ya hablar públicamente sin tener miedo de que un policía te hiciera una detención o torturas, en fin. Fue una satisfacción muy grande. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, don Alfonso. Soy Ainhoa, y esta es mi pregunta. A pesar de la oposición de los franquistas y del alto mando militar, Adolfo Suárez tomó la decisión de legalizar el Partido Comunista de España. ¿Cómo reaccionó usted a esta decisión y qué impacto cree que tuvo en el fortalecimiento de la democracia en España? Nosotros considerábamos entonces y ahora que si hubiese legalizado a los partidos políticos y no al Partido Comunista, eso no sería una democracia. Había que legalizar a todos los partidos políticos. A pesar de que algunos dijeron que no, que nosotros hubiéramos querido que no legalizaran al Partido Comunista, eso fue una falsedad y una cierta infamia. Nosotros éramos partidarios de una democracia completa, y completa quiere decir que todos los partidos políticos que presentaran su documentación tenían que ser autorizados, y por tanto fue normalidad democrática. Nos pareció una decisión que era imprescindible para que la democracia hubiera
podido caminar como caminó, libremente. Buenos días. Hola. Soy Carla y esta es mi pregunta. Las elecciones generales de 1977 fueron las primeras democráticas en más de 40 años. Usted, como dirigente del PSOE, tuvo un papel importante en ese momento histórico. ¿Qué retos principales enfrentaron los partidos políticos para organizar una campaña en un país que acababa de una dictadura? Pues la verdad es que todo el mundo estaba inaugurándose. Aquí no había práctica de campañas electorales. Entonces, debo decir que nosotros teníamos un poco de ventaja. ¿Por qué? Porque yo personalmente, unos años antes, había previsto que un día habría elecciones. Entonces creé un instituto de técnicas electorales que le llamábamos de información social. En realidad era información socialista. Entonces me fui a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Suecia. Cuando había elecciones, me marchaba allí, hablaba con los socialistas del lugar y me metía en el equipo electoral. Entonces yo sabía un poco más que los demás. Y, por ejemplo, ya hacía sondeos de opinión, que entonces no se hacían, y teníamos un poco de ventaja. Entonces eso se vio muy claro en la cartelería. La cartelería que hicieron los partidos políticos eran muy tristes, mientras que la nuestra era muy alegre, porque yo había visto muchas cartelerías en elecciones en todos los países europeos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues improvisando. Todo el mundo tuvo que improvisar porque no teníamos experiencia. Yo tenía esa experiencia personal que yo había previsto que sería necesario un día, pero nadie pensaba que iba a haber tan pronto, en algún momento, elecciones, porque la gente pensaba que el régimen era una cosa eterna. Fíjense que decía la gente que Franco era inmortal, que no se iba a morir. Se contaba entonces un chiste, y es que en una de las fiestas que organizaba el general Franco, el dictador, en el Pardo, en una de las fiestas le regalaron un galápago, y que decían que Franco dijo, ¿y estos animales cuánto tiempo duran? Le dieron 200 años, y dice, no, entonces llevárselo, que luego se mueren y le dan uno mucha pena. Se dan cuenta que se iba a morir con 200 años y él seguía, ¿no? Entonces, fue de todas maneras, debo decir que la elección del 77, aquella campaña, fue una campaña divertidísima, porque como nadie tenía experiencia, hubo cada error tan gracioso, tantas anécdotas, que lo pasamos muy bien. Buenos días, soy Adriana y esta es mi pregunta. Bien. Las elecciones de 1977 fueron las primeras elecciones generales después de casi 40 años de dictadura y marcaron el comienzo de la democracia en España. El PSOE quedó en segundo lugar tras la UCD de Adolfo Suárez. ¿Cómo interpretó este resultado el Partido Socialista en su capacidad para influir en la política española? Pues fíjate, lo primero que recuerdo es que la gente pensaba que el PSOE obtendría pocos diputados. Yo recuerdo una reunión en la dirección del Partido Socialista en la que yo anuncié que yo creía que íbamos a sacar en torno a 100 diputados. Y todos se echaron a reír. Dijeron, no, hombre, no, entre 10 y 12. No. Yo sabía un poco de sondeo, había visto en otros países, calculo que 100. De esa reunión yo me fui a una comida con los representantes de los periódicos, los corresponsales exteriores, de extranjeros. Y después de la comida tuvimos un coloquio y me preguntaron también, ¿cuántos va a sacar el PSOE? Yo dije, como 100. También se reían, pero ¿qué dice? Sacamos 118. Entonces, fue para mucha gente una gran sorpresa. Pero es que había un recuerdo, una memoria histórica de lo que había representado el Partido Socialista, que en el momento en que se da la oportunidad de votar, de nuevo nace esa predilección por el Partido Socialista. Y el resultado fue un partido con un 35%, Unión de Centro Democrático, un partido con el 30%, el Partido Socialista Obrero Español. Y luego los demás pequeños partidos, pequeño número de diputados. En realidad reproducía lo que estaba pasando en todos los países europeos en las elecciones. Había un partido de centro-derecha, un partido de centro-izquierda. Una vez se ganaba el de centro-derecha, otra ganaba el de centro-izquierda. A mí me pareció
lo más normal de la democracia europea. Después de 40 años sin votar, 42 años sin votar, resulta que se reproduce lo que ocurría en Francia, en Alemania y en cualquier otro país, en Italia, lo cual era una buena noticia, que se volvía a la normalidad después de 42 años de secuestro de la libertad. Muchas gracias. Buenos días, don Alfonso. Soy Asier Hola, y esta es mi pregunta. A mediados de 1977, España atravesaba una grave crisis económica con inflación y paros crecientes. En este contexto, los pactos de Moncloa supusieron un acuerdo clave entre los partidos, empresarios y algún sindicato. ¿Qué papel desempeñó usted y el PSOE en la firma de estos pactos y qué importancia cree que tuvieron para estabilizar el país y avanzar hasta la democracia? Yo creo que fue muy importante porque desde el punto de vista económico España estaba en el suelo, estaba fatal. Entonces, cuando el gobierno de Suárez convoca a los partidos políticos para intentar hacer un acuerdo que se llamó después los pactos de la Moncloa, el Partido Socialista estuvo reflexionando sobre si podía estar en ese acuerdo o no. ¿Por qué? Porque fíjense que después de 42 años de estar el partido prohibido y perseguido, lo primero que hace la derecha es llamar al partido para que apoye al gobierno en la economía. Era un poco duro, ¿eh? Después de estar perseguido, no tener libertad, lo primero es, oiga, venga a ayudarnos en la economía. Dudamos mucho, reflexionamos, discutimos, debatimos. Al final pensamos que los intereses de España estaban por encima de los intereses del partido y fuimos a ese acuerdo. ¿Fue ese acuerdo importante? Fue muy importante. Fíjense que fue un acuerdo entre el gobierno y los partidos políticos, no los sindicatos. Los sindicatos no estuvieron en el acuerdo, cosa rara. O sea que aún hoy día es difícil de entender que los sindicatos no estuvieran en el corazón del acuerdo. Pero eso sirvió para aguantar la inflación, para detener la sangría del paro galopante que había. Yo creo que fue muy importante. Si esos pactos no estuvieran firmados, el desarrollo político democrático probablemente no hubieran llegado a buen término como llegaron. Muchas gracias. ¿Verdad? Hola, don Alfonso, buenos días. Hola. Durante la redacción de la Constitución de 1978, usted como vicesecretario general del PSOE participó en negociaciones clave con representantes de otros partidos, como Fernando Abril Motorel. Estas negociaciones fueron fundamentales para lograr el consenso necesario en aquel contexto político. ¿Podría compartir cuál fue el mayor obstáculo al que se enfrentaron para alcanzar el consenso? Hombre, el mayor obstáculo se planteó al comienzo de la discusión. En la Comisión Constitucional que tenía que redactar la Constitución, se reunió por primera vez el 5 de mayo de 1978. Se empezaron a aprobar los artículos. Desde el 5 de mayo al 17 de mayo se aprobaron los primeros 25 artículos, pero se aprobó con la mitad de la Cámara, con una diferencia de 2 votos. La derecha votaba una cosa y la izquierda la contraria. Entonces, por una diferencia de 2 votos, siempre ganaba la derecha. Los primeros 25 artículos eran todos dictados por el sector conservador de la Cámara. Entonces, el día 17, cuando yo vi que habían aprobado 25 artículos sin participación de la otra mitad de la Cámara, yo llamé por teléfono a don Fernando Abril Martorell, que era vicepresidente del gobierno, y le dije, vamos a repetir la historia de España. Siempre media España hace la constitución para media España y cuando ganan los otros, otra vez una constitución para media España. Pongámonos por una vez de acuerdo. Entonces él me dijo, tengo que confirmar, tenía que confirmar, consultar con el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Me llamó y me dijo, vamos a cenar. Y nos fuimos a cenar. Cenamos una vez en el restaurante José Luis, que está ahí al lado del campo de fútbol del Madrid. Sin embargo, lo que dicen los libros, lo que dicen los periódicos es que la Constitución se hizo siempre cenando, lo cual es falso. Hubo una cena el primer día, el 23 de mayo de 1978. Nunca más volvimos a cenar juntos, ni juntos ni separados, porque la comisión funcionaba así. Empezaba a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche se acababa. Entonces, nosotros le decíamos al presidente, cuando en los debates no nos poníamos de acuerdo en un artículo,
le decíamos, no vote usted hoy el artículo, vamos a votarlo mañana. Y que teníamos solo la madrugada para ponernos de acuerdo. Y nos reuníamos de madrugada en los despachos de cada uno de nosotros para acordar. Y acordamos muchas cosas. ¿Qué fue lo más difícil de acordar? La educación. La derecha pretendía que la educación estuviese controlada por la enseñanza privada y sobre todo por la enseñanza religiosa. Y eso no podíamos soportarlos, algunos, por ejemplo, los socialistas. Y hubo un momento incluso que nuestro representante de la ponencia constitucional se salió de la ponencia porque no podía seguir debatiendo si toda la educación estaba en manos de la enseñanza privada religiosa. Ese fue el momento más difícil del acuerdo. Lo superamos, llegando a un acuerdo entre todos, lo superamos y ya la cosa corrió, pero eso entonces se llamaba, era el artículo 27, después cambió de número. Pero el artículo 27, la educación fue el más difícil de acordar, de lograr el consenso entre la derecha y la izquierda. Gracias por tu tiempo. Buenas, don Alfonso Guerra, soy Claro. Durante la transición se alcanzó la Constitución de 1978, un acuerdo fundamental para la convivencia en España. Sin embargo, hoy en día hay sectores que critican tanto el franquismo como la propia transición. Usted ha sido muy claro al afirmar que no se puede hacer un proceso de la transición, pues esto afectaría a la democracia. ¿Qué papel cree que debe jugar la Constitución de 1978 en la política actual? Bien, y lo que yo digo es que en el año 78, si hubiéramos hecho un proceso al franquismo, la democracia se hubiera retrasado unos años. Y si queríamos la democracia, teníamos que dejar que atrasar el proceso al franquismo durante unos años. Y es lo que ha ocurrido. Hubo democracia en el 78 y el franquismo se ha retrasado, el proceso del franquismo se ha retrasado durante unos años. Después ya lo que yo llamo los nietos de la dictadura, los hijos de los que hicieron la transición, esos sí han planteado el proceso al franquismo. Hoy día la Constitución ha cumplido 45 años. Las constituciones en España duraban muy poco, porque cuando ganaba un partido de derecha, pues hacían una constitución para la derecha. Cuando ganaba al cabo de 2 años otro, la izquierda, eran liberales, pues hacían otra constitución. Esa constitución tiene una larga vida ya de 45 años, que dentro de nuestras constituciones es mucho. Es la constitución democrática de más longevidad, de mayor longevidad que hemos tenido. Sigue vigente, sigue vigente. Lo que pasa es que las constituciones, si se quiere que permanezca, necesitan algunas reformas y sería necesario hacer reformas en la Constitución. No una nueva Constitución, pero reformas de artículos. Sí, recientemente se ha modificado un artículo, el tema de lo que se llamaban disminuido físico y psíquico, que era un término que era un poco humillante, se ha cambiado. Se podía hacer con muchos artículos. Si a mí me dijeran, reforma la Constitución, yo modificaría 90 artículos, pero no serviría de nada si no está de acuerdo el otro y el otro y el otro. Hay que hacer una Constitución entre todos para que tenga fuerza la Constitución. ¿Esta Constitución va a vivir muchos años? Yo creo que sí, pero si queremos que viva muchos años, otros 45 años, habría que proceder a algunas reformas parciales en la Constitución. Gracias. Buenos días, don Alfonso. Hola, buenos días. Mi pregunta sería, en septiembre de 1979, el PSOE abandonó formalmente el marxismo para homologarse con los partidos socialdemócratas de Europa. ¿Cree que el giro ideológico fue decisivo en la arrolladora victoria de su partido en octubre de 1982? ¿O, en su opinión, de haber seguido siendo marxistas, los resultados electorales y la acción de gobierno posterior hubiesen sido igual de positivo para ustedes? Bien, pensar que si no se hubiese hecho dejación de la definición de partido marxista, no hubiéramos triunfado en el 82, yo creo que no es sensato. Yo creo que la caída de Unión de Centro Democrático, que era el gobierno, de una manera tan estrepitosa, hizo que los españoles se agarraran a lo que podían agarrarse, y en ese momento era el Partido Socialista. Probablemente
hubiéramos ganado las elecciones, aunque no hubiéramos prescindido de la definición de marxista. Pero quizás no hubiera sido tan espectacular. Fueron 202 diputados. Es una cifra que nunca se ha dado en España y yo creo que nunca volverá a darse. Quizás hubiese influido bajando de 202, hubiesen sido 180, pero yo creo que hubiéramos ganado. Pero lo que sí cambió mucho fue la consideración de partidos serios, sobre todo en las democracias europeas. Porque entonces el marxismo es una teoría científica y como otras está expuesta a modificaciones. Todos los grandes descubridores saben que después llega otro y rectifica algo de lo que él ha dicho. Sin embargo, en España hay una manía de preguntar a todo el mundo, ¿usted es marxista? Pero a nadie le dice, ¿usted es galileano? Por ejemplo, los científicos descubren sus teorías y ahí están expuestas para que las critique quien quiera. Yo creo que fue una decisión acertada, pero no creo que el partido hubiese perdido las elecciones si no hubiera hecho ese cambio. Muchas gracias. Buenos días, señor Guerra. Soy Diego y esta es mi pregunta. El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez dimitió de su cargo como presidente del gobierno. Usted entonces, señor Guerra, era vicesecretario general del PSOE. ¿Qué cambios cree usted que provocó esta dimisión y cómo lo vivieron desde su partido? Mira, el día que dimitió Adolfo Suárez, antes de hacerlo público, llamó al Partido Socialista para hablar con Felipe González, que era el secretario general, para comunicarse. Pero Felipe González estaba en el extranjero y entonces habló conmigo y me dijo que dimitía. Yo le pregunté qué razones tenía y él no quiso darlas. Sin embargo, poco tiempo después, en una cena, él me contó que se encontraba aislado, no se entendía con la oposición, que los militares dudaban de él y sobre todo que dentro de su propio partido había mucha gente descontenta con él. Y entonces que él vio que no tenía salida, que se encontró en soledad. Y cuando te encuentras en soledad siendo el primero, si eres el segundo o el tercero, pero siendo el primero y te encuentras absolutamente solitario, sabes que las decisiones últimas te corresponden a ti, pero si nadie te apoya a tu alrededor, eso cuesta mucho trabajo mantenerlo. Y por eso yo creo que fue, vamos, lo baso en lo que él me explicó, por eso fue su decisión, porque se encontró absolutamente solo dentro de su partido, con el gobierno, pensó que el rey tampoco le tenía ya mucho afecto, no se entendía con la oposición. Yo le recordé entonces que en septiembre del año anterior el PSOE había lanzado un cable para hacer una especie de gobierno de coalición, una coalición parlamentaria. Y él me dijo que ni se dio cuenta, que no se percató de esa oferta que había hecho el Partido Socialista. Pero él se encontró absolutamente solo. Gracias. Buenas tardes, don Alfonso. Soy Jorge. Hola. Y esta es mi pregunta. El 23 de febrero de 1981 hubo un intento de golpe de Estado 81. que puso en peligro el proceso de democracia tras la dictadura. ¿Cómo vivió usted este acontecimiento y qué consecuencias cree que tuvo para la consideración de la democracia en España? Bueno, ¿cómo lo viví? Pues ustedes se pueden hacer una idea. Llegaron unos guardias civiles dando gritos y disparando tiros y decidieron sacar del hemiciclo de la Cámara, sacar a 5 personas. 6 en realidad, 6. Primero el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que iba a dejar de ser presidente en minutos. Sacaron al ministro de Defensa, al vicepresidente para la Defensa, a Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista, Felipe González, secretario del Partido Socialista, y a mí, vicesecretario del PSOE. Nos pusieron en una salita, el resto de los diputados pensaban que nos sacaban para matarnos, que nos iban a dar un tiro. Claro, nosotros nos pusieron en una salita para que no pudiéramos hablar entre nosotros, vueltos a la pared, nosotros nos volvimos hacia adelante. Y yo sabía que en el Parlamento estarían todos pensando que nos habían matado.
Con lo cual hice un pequeño ardid para que supieran que no había ocurrido eso. Y le dije a un conserje que pasó, a un mujer, le dije que fuese a mi banco y pidiera mi abrigo, que yo tenía frío. Claro, llegó allí y dijo que dice Alfonso Guerra que quiere el abrigo, con lo cual estaba diciendo, no están muertos, están vivos. Fue la manera de tranquilizar aquello. Tuvo importancia para la democracia, tuvo mucha importancia. Funcionó como una vacuna. La gente se dio cuenta de que la democracia no se puede dar por sentada, por hecha sin más, que la democracia es frágil, que pueden llegar unos bestias y acabar con la democracia en un momento en cuanto tengan unos cuantos de metralleta. Entonces, hizo que la gente valorase la democracia. La democracia es como el aire. Cuando lo tenemos, no lo echamos en falta. Si te ponen una bolsa de plástico, entonces que no puedes respirar el aire, necesito el aire. Pues eso pasa con la democracia, mientras que no te apuran, bueno, eso es un derecho que tenemos todos sin más. Y funcionó como una vacuna y la gente se preocupó más de la defensa de la democracia a partir de aquel momento. Muchas gracias. Nada. Hola, buenos días, don Alfonso. Hola, buenos días. Yo soy Ilián y bueno, le quería preguntar sobre el año 1981, cuando el presidente de la UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, quiso que España entrara en la OTAN. Y en un principio usted estaba en desacuerdo con esa decisión. ¿Qué era lo que hacía que se opusiera a su decisión? Y en ese momento, ¿y por qué su partido, ya en el gobierno, apostó finalmente por la entrada en la OTAN? Vamos a ver, en el año 81 existían dos bloques militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN reunía a los europeos occidentales y a Estados Unidos y Canadá, el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética y los países del entorno de la Unión Soviética, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia, y estaban enfrentados militarmente. Nosotros no queríamos romper el equilibrio que había añadiendo un país más, España, y queríamos hacer un debate. El presidente Carlos Sotelo no quiso hacerlo y decidió que ellos tomaron la decisión de entrar. Entonces el secretario general Felipe González del Partido Socialista anunció en la tribuna que si él lo había metido por una decisión del gobierno, nosotros lo sacaríamos o lo meteríamos mediante un referéndum popular. Y estábamos en contra. Quizás ese anuncio de haremos un referéndum, después muchos se arrepintieron. Yo hice la campaña del referéndum y yo hice un eslogan que decía OTAN de entrada no. Cuando lo llevé a la dirección del partido, muchos se opusieron, dijeron, no, hay que decir OTAN no. Yo dije, no, hombre, dejar una puerta abierta, porque tal vez un día vais a cambiar de criterio, y si cambiáis de criterio y la puerta está cerrada, ya no podéis cambiar. Así que OTAN de entrada no, de salida ya veremos. Porque después el PSOE no fue partidario de la entrada, fue partidario de la no salida. ¿Por qué? Porque ya en el 85, en la Unión Soviética, gobernaba Gorbachev. Y Gorbachev, con la perestroika y la glasnost, cambió absolutamente. Ya el Pacto de Varsovia desaparece. Ya no hay el choque pacto-OTAN. Ya OTAN no es un elemento militar contra otro elemento militar que el Pacto de Varsovia. Por cierto, en los últimos tiempos, este año, esto ha cambiado mucho, porque la OTAN, que era la protectora de Europa con el mando principal de Estados Unidos, con este hombre al que acaban de votar los norteamericanos, ahora es la enemiga de Europa, lo cual es, ahora estamos en un lío cuando dicen hay que poner más dinero, los gobiernos tienen que poner más dinero a la OTAN, pero los gobiernos europeos a la OTAN, con una OTAN contra Europa, con el pirao que han nombrado en Estados Unidos, es muy complicado. Pero entonces nosotros hicimos un cambio porque las circunstancias eran completamente distintas. Había desaparecido el Pacto de Varsovia. Ya estaba Gorbachev gobernando y llevando la democracia, que duró muy poco, porque luego llega Putin y acaba con la democracia otra vez. Pero por eso hicimos un cambio. Entiendo. Pues muchas gracias, don Alfonso. Hola, don Alfonso.
tras vivir momentos decisivos como la oposición al franquismo y la transición, ¿cómo valora la victoria del PSOE en 1982 y qué significado tuvo para usted y para la democracia española este triunfo? Hombre, 1982 no fue el triunfo de un partido, fue un triunfo de la democracia, porque España había entrado en una senda decadente y el éxito del Partido Socialista afectó no solo a los socialistas, afectó a una cantidad enorme de gente en España que celebraron el triunfo socialista sin haber pertenecido nunca al Partido Socialista y tal vez sin votarlo. Tal vez no lo habían votado, pero se alegraron del triunfo socialista porque en aquel momento el derrumbe del gobierno de UCD hacía que la gente estuviera con mucha incertidumbre y quería agarrarse a algo sólido. Y esa solidez se lo había dado solo el programa que habíamos hecho desde el Partido Socialista. Por tanto, fue un impulso muy grande a la libertad y a la democracia en España. Y yo creo que compartido por la inmensa mayoría de los españoles. Muchas gracias. A ver. Buenos días, don Alfonso. Me llamo ¿Qué tal? María y esta es mi pregunta. Al ganar las elecciones del 28 de octubre de 1982, usted y Felipe González salieron al balcón del Hotel Palace para simbolizar la victoria, el fin de la dictadura y de la España franquista. ¿Qué sintió usted al salir al balcón del Hotel Palace? Pues una sensación contradictoria. Había mucha gente en la calle y eso siempre, bueno, te anima, pero yo soy siempre una persona fría. Yo intento poner las cosas en su sitio. Yo no me engañaba. Yo le dije esa noche, mirando por la ventana, le dije a Felipe González, mira, ¿cuánto habrá aquí? 40.000, 80.000. Pero claro, en Madrid hay 4 millones. O sea, no se puede uno fiar de las concentraciones. Cuando alguien dice, fíjese, hemos convocado y fíjese lo que hay ahí, 40.000. Oiga, pero ¿cuánto hay en la ciudad? Siempre son minorías los que van a las manifestaciones. Entonces, yo estaba contento, el triunfo había sido enorme, lo había anunciado yo antes que el gobierno, porque fíjense si el gobierno estaba en derrumbe, que el ministro de Interior me llamó aquella noche a mí para preguntarme si yo tenía datos, porque ellos no tenían datos. Se les había caído el programa que habían hecho de conteo del escrutinio, de contar los votos, se le había caído. Y yo tuve que darle al ministerio, al gobierno, yo tuve que darle mis datos, que yo lo hacía en un pequeño ordenador, una cosa de 64K, ¿no? Entonces había ordenadores muy poco desarrollados. Entonces, aquello fue, pues, un triunfo excepcional. Influyó este triunfo tan fuerte en los años posteriores, sí, porque el PSOE obtuvo mayoría absoluta 3 veces seguida. Sin duda que el éxito tuvo que influir poderosamente. Muchas gracias. Hola, soy Matías y mi pregunta es, desde el gobierno socialista que se inició en 1982 y en el que usted fue vicepresidente, ¿qué decisiones importantes del gobierno cree que cambiaron más la vida de los españoles y, si pudiera volver atrás, qué haría de forma diferente? Bueno, cuando nosotros llegamos al gobierno, tuvimos una conversación, Felipe González y yo, presidente, vicepresidente, para tomar una decisión clave. Había muchos problemas. ¿Debiéramos tomar todos los problemas a la vez? ¿O por el contrario, debiéramos hacer una lista de prioridades y empezar por lo prioritario hasta donde llegáramos? Tomamos la decisión de hacerlo todo a la vez. Sin embargo, había 3 temas que eran absolutamente capitales para el futuro de España. El primero era consolidar la democracia, que hasta entonces había estado todavía débil, había habido un golpe de Estado en el 81 y un intento de golpe de Estado en octubre del 82. Consolidar la democracia, arreglar la situación económica que era muy mala y terminar con el terrorismo. Eran las 3 prioridades, aunque decidimos tomarlo todo a la vez. ¿Qué decisiones cambiaron la vida de los españoles? Pues se adoptó una decisión que fue
la enseñanza sería gratuita para todos, universal, para todos los ciudadanos. La seguridad social, la sanidad pública sería gratuita para todos los ciudadanos. Y las pensiones sería un derecho de todos los ciudadanos. Entonces, esta universalización, que en algunos países europeos habían costado 25 y hasta 40 años, en España la hicimos en 3 años, inmediatamente. Esto cambió mucho la vida. Había 1,5 millones de estudiantes que no tenían aulas, que no tenían sitios, puestos escolares. Había 6 millones de personas que no tenían seguridad social y había 3 millones de personas que no tenían pensiones. Todos estos se pudieron arreglar en nada, en 3 años, muy poco tiempo. Luego se hicieron otras muchas cosas, como un plan de infraestructura que cambió mucho en España, de ferrocarriles, de carreteras. Todo esto cambió mucho la vida de los españoles, pero el contener la inflación, el universalizar la pensión, la sanidad y la educación, fueron temas que cambiaron el rostro del país. Al cabo de 10 años, España no se parecía nada a la España de 10 años antes. Buenos días, señor Guerra. Hola. Durante la transición, los medios de comunicación pasaron de estar controlados por la dictadura de Franco a tener más libertad de expresión, lo cual ayudó a que la gente pudiera conocer mejor a los nuevos partidos y a lo que defendía cada uno de ellos. Desde su experiencia, ¿cree que esa libertad de prensa ayudó a que la democracia avanzara y a que el PSOE pudiera conectar mejor con los ciudadanos? Sin lugar a dudas. La prensa durante la dictadura estuvo controlada por la dictadura y mucha de esa prensa estaban felizmente controladas, se sentían muy contentos por estar apoyando a la dictadura. Cuando llega el momento de la democracia, en verdad, todos los partidos, todos los periódicos apoyan el tránsito a la democracia. Y eso fue una garantía muy grande para los que estábamos peleando por conseguir la libertad y la democracia, que todos los periódicos de todos los signos apoyaran el tránsito, que apoyara la transición, fue un elemento de una importancia capital, extraordinaria, porque todo el mundo apoyó que pasáramos de una dictadura muy cruel a una democracia homologable a cualquier país europeo. Nada. Hola Alfonso, soy Hugo. A lo largo de la transición, especialmente en momentos de tensión política o social, ¿recibió usted personalmente algún tipo de amenaza, presión o intento de intimidación? Hombre, claro, eso nos ha pasado a muchos. Yo tuve bastantes intentos de atentado por parte de ETA, de los etarras, y tuve bastantes conflictos, a veces violentos, con grupos de extrema derecha. En fin, en aquella época se vivían momentos muy inciertos, muy complicados. Y claro, pero bueno, eso formaba parte del esfuerzo que estabas haciendo por llevar a tu país a una democracia. Si te tocaba un acto violento, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenías que intentar evitarlo. Pero sobre todo aquí lo más peligroso era ETA, y yo tuve varios intentos, claro que sí. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Hola. María y esta es mi pregunta. La transición ha sido vista por muchos como un ejemplo de éxito en cuanto a cómo un país puede pasar de una dictadura a una democracia de manera pacífica y a pesar de las tensiones internas. ¿Qué aspectos del proceso de reconciliación nacional considera que fueron fundamentales para alcanzar la estabilidad política? Bueno, en aquel momento lo más importante es que los partidos políticos se respetaran mutuamente. En política es fundamental que el que esté convencido de una ideología y pertenezca o no a esa ideología, a ese partido político, sepa que hay otros que tienen otra y que tienen que respetarlo. Es que en España hay alguna gente que dice, yo soy de izquierda, entonces los de derecha fuera, eso no tienen derecho a nada. O al revés, yo soy de derecha, los de izquierda son un peligro fuera. Entonces, eso es lo que ha hecho que España durante tantos años haya tenido 4 guerras civiles,
golpes militares, pronunciamientos, en fin, una situación no democrática con bastante frecuencia. Entonces, el respeto a las ideas de otros es lo que garantiza que haya una democracia sólida, equilibrada, y eso fue lo que nos preocupó sustancialmente y lo que aprendimos, porque fuimos aprendiéndolo al compás que lo vivíamos. En España hemos tenido, como se decía entonces, había una manera gráfica de decir, hombre, es que aquí tenemos que construir la casa al compás que todo está derruyéndose. Entonces, a la vez que se derrumba, tenemos que estar construyéndola. Y así fue difícil, pero nos ayudó mucho la comprensión. Decía Fernando de los Ríos, un insigne socialista de la Segunda República, decía que en España la única revolución pendiente es la revolución del respeto. Si los partidos políticos se respetan unos a otros, si los ciudadanos respetan las posiciones que tienen otros ciudadanos, la democracia se consolida y vive bien, vive fuerte y sólida. Muchas gracias. Nada. Hola, Alfonso. Hola. Aunque la transición española es valorada como un proceso pacífico hacia la democracia, también ha recibido críticas por falta de justicia hacia las víctimas del franquismo. ¿Cree usted que en ese momento se pudo haber hecho algo más en ese sentido o fue necesario priorizar la estabilidad y el consenso? Bueno, entonces, en la transición se hizo mucho por las víctimas. Incluso, fíjense, incluso durante la dictadura, hubo mucha gente trabajando por hacer homenajes a los que habían sido fusilados en los cementerios, las tapias de los cementerios. Se hacía clandestinamente, pero se hizo mucho. Durante la transición se hizo mucho, pero es que fue tan brutal lo que se hizo en la guerra y en la posguerra, que todavía hay cosas pendientes. Todavía ahora, después de 45 años, hay cosas pendientes, porque hay gente que fue asesinada y está en los campos, en las veredas. No se sabe a veces dónde, y hay que estar investigando dónde están. Las familias tienen el derecho absoluto de recuperar esos restos para tenerlo en un sitio donde puedan sentir la devoción que sentía por ellos. Por tanto, se hizo mucho, pero siempre hay que hacer mucho más. ¿Por qué? Porque lo de la guerra y la posguerra fue tan brutal, tan generalizado, hubo tantas víctimas, que siempre habrá que seguir estudiando la recuperación y la reposición de los derechos de aquellos que fueron violentamente eliminados de la faz de la tierra. Muchas gracias. Hola, Alfonso, sí, Hola. Valeria. Empieza mi pregunta. Teniendo en cuenta que la transición española fue un proceso de cambio político de una dictadura a una democracia en el que se intentó llegar a acuerdos para garantizar la estabilidad del país, ¿cree usted que la transición dejó asuntos sin resolver que todavía afectan a la política española actual? Bueno, algunas cosas no se hicieron bien, porque hay que tomar en cuenta que necesitamos el consenso de todos. Y yo algunas cosas que están en la Constitución, yo no las hubiera puesto nunca, pero para tener el acuerdo de uno y de otro, tenía necesidad de hacerlo, porque yo no quería, pero para llegar al acuerdo tenía que aceptarlo. Entonces España es el único país europeo que no tiene lo que se llama cláusulas de intangibilidad, artículos que no se pueden tocar, que no se pueden reformar. Nosotros no tenemos ninguno. Los países, Italia, Francia, Alemania, tienen artículos. Algunos dicen, del artículo 1 al artículo 20 no se puede modificar. Nadie puede cambiar, porque se quedan consolidados para siempre. Algunos dicen el artículo 4. Nosotros no tenemos ningún artículo. Todo se puede cambiar. Por eso es una constitución rígida, que cambiarla cuesta mucho. Necesita un número muy grande de diputados para poder cambiarla, porque es que no hay nada intangible. Esa es una cuestión que teníamos que haber sabido hacer mejor en la transición. Otra cosa que teníamos que haber sabido mejor es plantear mejor el tema de la lengua.
la lengua española o castellana oficial para todo, y la catalana, la vasca, la gallega, para cada una de las comunidades. Pero aquí han ido suplantando a la castellana y sustituyéndola por la del lugar y abandonando la castellana por los poderes públicos. Eso no está bien amarrado en la Constitución. Algunos errores se cometieron que todavía están pendientes de resolver, pero se resolverán un día, yo creo que sí. Buenos días, soy Jesús. Hola. Durante la transición se apostó por el modelo autonómico como garantía de estabilidad y unidad territorial. Sin embargo, con el paso de los años, hemos visto cómo este sistema ha facilitado el auge del separatismo en varias regiones, debilitando así la unidad nacional. ¿No cree que, lejos de fortalecer a España, ha sido el origen de la fragmentación territorial? Hombre, el origen yo diría que no. La burguesía vasca y catalana desde el siglo XIX viene detrás de la independencia. No puede derivar de la Constitución del 78, viene del fin del siglo XIX. Pero estoy de acuerdo en la crítica que hace de que quizás no se ha dejado suficientemente claro la unidad territorial que ha permitido que algunos, mediante un golpe de Estado, hayan intentado la secesión de una parte del país. ¿Hay que reforzarlo? Pues yo creo que sí, que habría que reforzarlo, aunque las leyes y los tribunales han impedido que lo hicieran, pero no convendría dejar que vuelvan a intentar repetir un fenómeno como aquel del año 2017. Por lo tanto, yo creo que lleva razón a que si nosotros en el año 78 hubiéramos sabido que el independentismo catalán iba a ser lo que hizo en 2017, el título octavo no sería el que es hoy. De eso estoy totalmente convencido. Ni la disposición primera, la disposición primera de que hace referencia a los derechos históricos, seguramente hubiera estado como está. Pero nosotros confiamos en que en aquel momento los nacionalismos jugaban a la construcción del Estado, porque hicieron un discurso solemne en la Comisión Constitucional diciendo, cuando se presentó una enmienda sobre el derecho de autodeterminación, dijeron, nosotros no podemos votar este derecho de autodeterminación porque eso significaría independencia y nunca estaremos por la independencia. Así lo dijeron en la Comisión Constitucional. Estén tranquilos, nunca apoyaremos la independencia. Nos mintieron. Nosotros les creímos. Fuimos ingenuos y les creímos. Pero ellos estaban en otra cosa. Por tanto, lleva razón en la crítica que hace. Seguramente algún día habrá que modificar por lo menos el artículo 50, párrafo 2, que deja abierto el proceso constituyente y que yo estuve en contra desde siempre, pero que por lograr el consenso tuvimos que aceptarlo. Muchas gracias. A ver. Hola, señor Guerra, mi nombre es Hola. Natalia. ¿Qué tal? Como conclusión, para terminar esta interesante entrevista, ¿qué lección cree usted que dejó la transición a las nuevas generaciones políticas? Nos encantaría saber su opinión al respecto sobre cómo se debería aprender más sobre el pasado político de la transición. Mire, un poeta inglés famoso decía que el único adivino eficaz y real es el pasado. El pasado nos dice lo que va a pasar en el futuro. Era Lord Byron, el poeta era Lord Byron. Entonces, estudiar el pasado es muy conveniente. Estudiar lo que ha sido la historia de nuestro país, la historia de España, es muy conveniente. Fíjense que uno no puede elegir el tiempo en que va a vivir. A uno le toca cuando nace el tiempo que le ha tocado. Pero uno sí puede elegir la respuesta que le va a dar al tiempo que le ha tocado vivir. La respuesta en los dos siglos XIX y XX que daban los españoles normalmente era la respuesta de la violencia, mientras que en el año 78 toda una generación, políticos, no políticos, jóvenes, mayores, estudiantes, agricultores, toda una generación decidió el acuerdo,
decidió, no, esta vez tenemos que ponernos de acuerdo para traer la democracia. A mí me paraba la gente desconocida por la calle y me decía, esta vez hay que sacarlo, esta vez tiene que funcionar, tienen que ponerse de acuerdo. Entonces todo el mundo empujaba a los políticos a ponerse de acuerdo. Y por una vez en la historia, los políticos decidieron hacer caso a ese clamor de la gente y se pusieron de acuerdo. Entonces, para el futuro, ¿qué es lo que yo diría? Mire, aunque uno no se ocupe de la política se ocupa de uno. Es decir, que si ustedes dicen, no, yo con la política no quiero saber nada, no se preocupen, la política les va a afectar. Lo que tomen, las decisiones que tomen los políticos les va a afectar en su vida. Por tanto, si no se quieren meter en política, que ojalá, que no se quieren, pero no dejen de verla, de mirarla, de saber qué está pasando, porque la política les puede ayudar en la vida o les puede triturar la vida. Hay que estar muy pendiente. Y claro, llega un momento en que gente con la edad que tienen ustedes son los que van a dominar en el país. No cabe duda porque eso es una ley inexorable. Todos vamos a morir, pero en el medio uno tiene que hacer algo por los demás. Cuando ustedes nacieron, el mundo era muy injusto. Cuando ustedes después de muchos años vayan a morir, el mundo probablemente seguirá siendo injusto, pero en medio, ¿qué han hecho cada uno de ustedes para mejorar algo esa injusticia que hay en el mundo? Eso es lo que tienen que preguntarse a sí mismos. ¿Y yo qué puedo hacer en la vida para mejorar un poco la condición de los seres humanos? Porque el mundo es injusto, la riqueza está muy mal repartida, hay que buscar un equilibrio, que cada vez haya más gente con posibilidades para vivir dignamente. Y eso no lo pueden hacer 4, eso lo hacen grandes masas de personas. Y fíjense que a veces un grupito pequeño de 4 o 5 personas parece que no van a hacer nada. Y si empiezan a trabajar y a extender, como una mancha se va extendiendo, otros se preocupan, se responsabilizan y al final cambian un país casi sin darse cuenta. Y esa es la responsabilidad que tienen ustedes para el futuro. Ustedes cambiarán mucho de España. Ojalá que lo hagan para bien. Pues muchísimas gracias. Encantado. ¿Qué tal? Bien. Don Alfonso, muy interesante. Si quiere, le dejamos que comente usted qué le ha parecido esta entrevista, si le han interesado, si le han llamado la atención algún detalle, y luego ya Sí, hacemos. lo primero que observo es que esta pregunta, este conjunto de preguntas lleva detrás un estudio, porque no son preguntas así deslavazadas, sino que están dentro de un esquema, lo cual quiere decir que han estado estudiando el tema y discutiéndolo y sacando tal pregunta, cual pregunta, esta no, porque con esta ya se cubre, se ve que está elaborado, que hay un trabajo detrás, lo cual es muy significativo y muy de agradecer que hayan estado chicos y chicas con esta edad intentando desmenuzar qué pasó en España en los años 70. A ellos les coge un poco lejos porque no habían nacido ninguno, pero realmente es una prueba de responsabilidad que hay que aplaudir. Pues, don Alfonso, agradecerle una vez más pues la suerte de haber podido hacer esta entrevista con un protagonista directo de la transición, como ha sido usted. Y nada más por mi parte, recordar, bueno, quería un poco hacerle ver que está aquí el equipo directivo también, la directora doña Manuela de Ruzo y Ramón Martínez, jefe de estudios. Bueno, hay algunos profesores también que han estado presentes y han estado... Pues mi saludo y mi felicitación al equipo dirigente. Y por mi parte, de una manera particular. Por mi parte nada más, un aplauso de despedida y muchísimas gracias. Muchas gracias.